Muy buenas Musubis, hoy vengo a hacer una recomendación a lo mejor un poquito peculiar, pero quedaros hasta el final porque seguramente gustarán todas las películas que recomiendo. Pero antes, suscribiros si no lo estabais, dejadnos un like, eso siempre nos ayuda mucho, activad la campanita para que os notifique cuando subimos un nuevo vídeo, pasad por otros vídeos del canal a ver si os gustan, y por nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, nuestro canal de streaming. No me enrollo más, hoy vengo a recomendar unas películas de cine coreano. ¡Comencemos! Sé que a lo mejor no es vuestro tipo de cine, o decís, buah, es que a mí no me gusta nada el cine coreano o el cine asiático. Esperaos un momentito, esperad que os explique las películas un poquito, a ver si os llama con lo que os voy a explicar, y quizás podréis experimentar un cine que a lo mejor un poco peculiar, pero que yo creo que os va a encantar. También una gran recomendación es, al menos en mi opinión, de los dramas coreanos, películas y todo su cine, yo recomiendo verlo subtitulado. ¿Por qué? Porque sí que a lo mejor podríamos decir que los actores coreanos no expresan tanto con la cara, con los gestos, sino donde más se nota su interpretación, su dolor y todos los sentimientos es en la voz. Por eso si lo vemos doblado, pues claramente eso se pierde. Primera peli que recomiendo es Yorei's Tale. Vale, esta en realidad es japonesa. ¿Pero por qué? Ahora os explicaré. Esta es del 2020. Pero es el remake de una del 2011 que se llama Always, que es coreana. Yo vi primero la coreana y luego me vi la japonesa. Las dos están muy bien. Ya os explicaré un poquito de qué va la película. Os explico la japonesa y hay muy poquitos cambios con la coreana. Conocemos a Akari Kashiwagi. Es una mujer que pierde la vista y a su familia en un accidente. Tienen un accidente, descubriremos los motivos de este más adelante. Mientras ella trata de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, lucha por vivir felizmente. Cuando conoce a Rui, comienza a hablar con él, en realidad pensando que es otra persona, pero poquito a poco conectan, se hacen amigos y de ahí nace un romance. Rui fue hace tiempo un prometedor kickboxer, quien se desvincula de todo. ¿Por qué? Porque en su pasado escogió malas decisiones y entonces acabó en los yakuzas, siendo alguien que reclamaba dinero a gente que le debía a su jefe mafioso. Es un suceso que experimentó, un hecho traumático hace que deje esa vida atrás. Pasa un tiempo, veremos lo que ocurre, cuál es el hecho traumático y cómo se vinculan esas dos historias juntas. Pronto la sonrisa de ella ocasiona un cambio en Rui. Y cada vez pasa mucho más tiempo y se enamoran, como he dicho, es normal, es comprensible. Además, vemos que él tiene no solamente el trauma por el que pasó hace unos años, vemos de su infancia. Es huérfano, viene de un orfanato y tiene unas vivencias muy difíciles. Aparte, él se entera que ella perdió la vista en un accidente, se da cuenta de la conexión que tiene, su hecho traumático por el que dejó la mafia y la pérdida de la vista de ella. Tras conocerla, vuelve a querer ser kickboxer. Va empeorando aún más la vista de ella, un poquito levemente, pero es que va a perderla totalmente y sabe que con una operación puede devolverle la vista, así que él vuelve a las luchas clandestinas para ganar más dinero para poder pagar la cirugía. Las pequeñas diferencias que tiene la japonesa y la coreana es que, por ejemplo, en el orfanato le dan un nombre a Rui, diferente, es peculiar. En la japonesa se llama Antonio y en la coreana Marcelino. A mí me hace mucha más gracia cuando se llama Marcelino. Aparte que en la japonesa es kickboxer y en la coreana es boxeador. Quitando eso, es una historia de amor muy bonita. Lloraréis, yo al menos he llorado mucho. Estas recomendaciones que os estoy haciendo, hay algunas que son románticas para llorar y otras películas son de cine de terror o cine que os va a dejar un mal cuerpo con historias basadas en hechos reales. La siguiente película es A Werewolf Boy, del 2012. Conocemos a una mujer que a sus 66 años vive en Estados Unidos. Recibe una llamada telefónica acerca de la venta de su vieja casa familiar en Corea del Sur. Entonces regresa a su tierra natal. Se reúne con su nieta, Eun-jo, quien estudia en Corea y la conduce a la casa de campo, donde ella, su abuela, decide pasar la noche ahí. Recuerda entonces cómo hace 47 años, cuando era un adolescente, en 1965, se trasladó desde Seúl junto a su madre viuda y su hermana. La verdad es que tenían poquito dinero y estaban a merced de su patrón, que era Ji-tae, hijo del socio de negocios del difunto padre de Seon-ji. Debido al delicado estado de salud de Seon-ji, una noche ve destellos en la oscuridad, en la parte trasera de su casa, y al día siguiente, ella descubre a un joven salvaje de unos 19 años en su patio. Pero piensan solamente que es un joven salvaje.
ellos, toda la familia, empiezan a educarlo y le enseñan todo lo que debe saber para comportarse. Y van haciendo una historia muy bonita en la que descubrimos la lealtad, el amor, y que con el paso de los años, si alguien se queda, que te puedes quedar anclado a ese pasado, porque hay gente que no olvida, hay gente que esa persona a la que ellos se han imprimado, para ellos eran para siempre el amor de su vida, y da igual el tiempo que pase, da igual cómo esté esa persona ahora. Y es algo bonito ver una historia así romántica, pero con toques de fantasía. ¿Por qué? Porque bueno, el título ya nos spoilea. Wolf Boy, sí, el joven salvaje es un hombre lobo. Un hombre lobo que es muy buena la historia. Habrá toques de comedia que os reiréis mucho, y luego hay momentos muy tristes, muy bonitos, creo yo, que os puede gustar y enternecer el corazón. El primer amor de un millonario, A Millionaire First Love, del 2006. Conocemos a Kang Jae-kyung, que es un joven millonario mimado, prepotente, irritante. Sí, los millonarios que más asco dan. Acaba de heredar una gran fortuna de su abuelo, pero esta fortuna tiene que pasar a sus manos cuando cumpla 18 años. A pesar de cumplir la edad, el abogado de la familia le informa que el testamento ordena que para obtener la herencia debe cambiarse a una escuela rural y graduarse allí. El abuelo lo hace para que conoce a su nieto y sabe cómo es, pues cree que a lo mejor pasándolo a una escuela rural y todo, pues cambia su forma de ser, su forma de actuar, y debe graduarse allí. De no acatar esa orden, solo podrá reclamar el 0,1% de la herencia. No le gusta nada estar ahí, está, bueno, por lo que está, por el dinerito. Allí conoce a Ain-wan. El desenlace de esta gran historia de amor, se da cuenta él de que se ha enamorado inesperadamente de la chica y no puede declararle su amor, pues ella padece una grave enfermedad en el corazón por la cual no puede recibir ninguna clase de emoción fuerte. Así que es un amor, él tiene que contener, reprimir esos sentimientos por esa persona que ama, porque si le da la gran noticia de que está enamorado de ella puede morir, puede perderla. Además hay momentos muy bonitos, muy emotivos. Yo con esta sí que he llorado a mares. He llorado a mares. Parece que no, parece una película que digas, bueno, ya la estoy viendo, me parece mediocre. Os adentráis en la película y veis cómo evolucionan los personajes, su historia de amor, cómo se desarrolla. Yo al menos creo que necesitaréis los pañuelos al lado. Aquí ahora cambia la temática de las recomendaciones. En Contra el Diablo, del 2010. A lo mejor conoceréis a los dos actores protagonistas, como al villano, como al héroe, digamos, de la historia, que son Choi Min-sik, que es el villano, que lo conoceréis por la película Old Boy, y al héroe Lee Byung-hun. Choi Min-sik interpreta a Kim Chul. Es un psicópata peligroso que mata por placer y que ha cometido varios asesinatos con unos métodos diabólicos. Va por mujeres, las asesina y las descuartiza. La policía lleva tiempo intentándolo capturar. Un día aparece asesinada la hija de un jefe de policía retirado. El novio de la chica es un agente secreto que jura vengarse del asesino, pero no sabe quién es, hasta que él lo descubre. ¿Qué ocurre? Que él, en vez de vengarse, como a lo mejor lo haría todo el mundo, que es coges a la persona que ha asesinado a tu mujer, a tu amada, y lo mata. Pero él no. Él lo que se dedica es a martirizarlo. Lo coge, le pega una paliza, lo mutila, para que le cueste más. Lo va hiriendo poquito a poquito, cada vez más, hasta darse el placer máximo, más adelante, de matarlo. Por eso es una historia de venganza. Pero ¿qué ocurre? La venganza se le escapa de las manos. ¿Por qué motivo? Porque no se da cuenta de que su venganza, si no la acaba, al final te devora y hace que repercuta a los demás, a la gente que tienes alrededor. Y es lo que acaba ocurriendo. Por culpa de tantas veces él lo coge, le pone un rastreador, lo deja ir, lo vuelve a encontrar, le corta el talón de Aquiles, lo va haciendo así varias veces, hasta que en uno de los momentos traumatiza a una chica, luego comete otro asesinato, mientras de estas veces que lo va dejando escapar, porque él se da cuenta, escucha de que lo están rastreando, y entonces cuando se quita ese dispositivo, el villano no es una persona normal, se da cuenta de quién lo está buscando, se da cuenta qué relación tiene la persona que lo está torturando, el héroe de la historia, con una de sus víctimas, así que encuentra a los familiares, y entonces veremos por qué es En Contra el Diablo, porque es una historia muy buena de venganza. Él al final se da cuenta que tiene que acabar la historia, tiene que finiquitarla, porque al final descubrimos que todos tenemos un demonio dentro nuestro. Esta que voy a recomendaros ahora es durísima. En realidad las dos siguientes. Las dos son dos casos reales que te hielan la sangre. La primera es Hope, del 2013, es un caso real de una niña llamada Soo-won. Se convierte en víctima de una violación. Es una niña de 8 años, está yendo al cole
un día lluvioso. Su padre y su madre no la acompañan, en este caso, porque tiene una pequeña tienda, porque aparte la madre está embarazada. Por azares del destino se encuentra con un desgraciado que la coge, la viola y cree que la ha matado. Por suerte sobrevive y la niña puede llamar para que la rescaten y logra sobrevivir. Vemos cómo la niña, cómo se recupera psicológicamente y físicamente, que en realidad las heridas más difíciles son las psicológicas, porque empieza, y es normal, a tener miedo a las figuras masculinas. Sobre todo, vemos, y creo que es duro y bonito a la vez, como el padre, que era un padre a lo mejor distante, pero en este caso, él ve cómo su hija le teme, no puede, le duele tanto, y entonces empieza a hacer pequeños avances poco a poco para que su hija no le tema. Sobre todo es muy bonito con el tema del disfraz de la serie favorita de su hija, que se lo pone él para que vea esa figura y no a él, y poder acercarse a ella. No le habla porque reconocería su voz, y va haciendo gestitos y es muy bonito. Sí que es muy duro el hecho de que es un caso real y ocurre tal cual. Podéis buscar en la información para daros cuenta que es veraz. Y lo más duro y más que a mí me dejó loco es el hecho de que, porque el violador estaba borracho, bueno, porque el violador bebía y supuestamente era alcohólico, le rebajaron la pena. Le rebajaron la pena como si fuera un atenuante. Porque si tú haces unas cosas alcoholizado, sí que no lo hagas si no estás en ese estado. Simplemente es que las barreras psicológicas que te ponen, que tendrías tú a lo mejor para no hacer esos actos, se te derriban y entonces los cometes. Así que igualmente, no, por eso es tan grave y me parece tan asqueroso que sea un atenuante para un hecho de esta gravedad. Por suerte la niña sobrevive y, como vemos, aunque con ciertas secuelas físicas y traumas psicológicos que no sé, en estos actos tan graves pueden llegarse a superarse, dudo completamente, pero lleva una vida lo más normal posible. Luego tenemos la película Silenced, que es otro caso real, película de 2011. La película está basada en la novela homónima de Go Jin. La novela está basada en los acontecimientos reales que sucedieron en la escuela para sordos de Gwangju, Inhua, donde estudiantes sordos fueron víctimas de repetidas agresiones sexuales por miembros del profesorado durante un periodo de 5 años, a principios de la década de los 2000, describiendo tanto los delitos como el proceso judicial que dejaron a los profesores libres, con un castigo mínimo. La película causó indignación pública tras su estreno en septiembre de 2011, que finalmente llevó a la reapertura de las investigaciones de los hechos. Con más de 4 millones de espectadores en Corea, la demanda de la reforma legislativa finalmente logró alcanzar a la Asamblea Nacional de la Corea del Sur, donde la ley fue revisada. Fue aprobada a finales de octubre de 2011 para abolir el Estatuto de Limitaciones para Delitos Sexuales contra Menores y Discapacitados. Es que es horrible esta película. Es una película durísima, sobre todo el desenlace. Tenéis que tener bastante estómago para poder verla, porque es muy dura, pero sí que es verdad que te hace ver un poquito cómo es la realidad. Y aunque tampoco tenemos que ser así, pero darnos cuenta de que vivimos en un mundo en el que puede haber muchos monstruos y tenemos que ir con cuidado y proteger a los que más queremos. Cambiando ya de tesitura, os recomiendo a Blind, de 2011. Una estudiante universitaria desaparece un día y más tarde se descubre que fue víctima de un accidente automovilístico en el que la golpearon y se dieron a la fuga. Suponiendo que el secuestrador y el conductor son la misma persona, la policía comienza a investigar el caso y encuentra 2 testigos que estaban en el lugar: una mujer con discapacidad visual y Ji Seo, un joven que vio el accidente en el cual fue golpeada. El caso se complica aún más cuando los 2 testigos cuentan historias diferentes sobre el accidente. Claro, llegamos a pensar que quien tiene discapacidad visual pues se habrá equivocado, pero nos damos cuenta que ninguno en realidad se está equivocando, sino que lo ve desde perspectivas diferentes y al final nos damos cuenta de que los 2 tienen razón. Es muy buena, hay momentos muy duros, sobre todo si os gustan los animales. Hay momentos muy difíciles de ver en el que lo pasaréis muy mal. Lo digo porque ella tiene un perro lazarillo y hay un momento en el que le ocurre, por culpa del villano de la película, algo a ese perro. Y la última recomendación, aunque creo que esta película no debería recomendarla porque creo que es, aparte de que es buenísima, bueno, todas son buenísimas, pero esta creo que tiene una fama muy grande y dudo mucho que no hayáis oído de ella. Hubo un remake americano, pero yo estoy hablando de la coreana, que para mí la coreana es una puta pasada. Me parece una delicia, me parece
Increíble esta película. Y no estoy hablando nada más y nada menos que de Oldboy de 2003. Está protagonizada por Choi Min-sik, que os había dicho que era el villano de Encontrar el Diablo. Pues aquí va sobre Oda Esu, que es un hombre de negocios coreano, que un día es secuestrado y confinado durante años en una celda en la que solo hay una televisión. Y sin embargo, ignora por qué razón está allí. No lo sabe. Y está durante años hasta que lo sueltan. Tiene que descubrir el porqué. Quiere descubrir el porqué. ¿Por qué fue encarcelado? ¿Por qué motivo? Y ocurren unas cosas, lo traumatizan de una forma hacia el final. Lo que hace, juro que os volará la cabeza el motivo, lo que ocurre. No quiero decir nada más porque me parece que es increíble esta película. Descubrir el motivo, descubrir lo que hace sin querer él más adelante. No sé, me parece muy buena. Aparte, esta es la segunda parte de la trilogía de la venganza de Park Chan-wook. Las otras dos no las he visto, pero esta, la segunda parte, es increíble. Dejadme comentaros si habéis visto alguna de estas películas. Si las llegáis a ver por la recomendación que os he hecho, dejadme comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado o no. Y si tenéis alguna película coreana o de cine asiático que os ha gustado mucho, dejadme en los comentarios para que yo la vea, para más adelante quizás a lo mejor hacer una review sobre esa película. Muchas gracias y hasta pronto, subís.